Luego vamos a aprender un poquito más sobre sangre y después vamos a pasar a ver cómo están constituidos los vasos sanguíneos, cuáles son esos vasos sanguíneos y cuáles son las diferencias entre ellos. Y vamos a hablar un poquito de tensión arterial. Continuando con el contenido de la sangre, vamos a focalizarnos en los eritrocitos o glóbulos rojos y en grupo y factor sanguíneo. El grupo y factor sanguíneo viene dado por la información genética que traemos en nuestras células. Recordemos que la información genética se encuentra contenido en una macromolécula llamada ADN. Entonces, vamos a tener glóbulos rojos en cuya superficie exista el antígeno A, otros glóbulos rojos en donde exista el antígeno B, otro tipo de glóbulos rojos donde exista el antígeno AB y otro tipo, el cuarto tipo, que no tiene antígenos. Cada persona tiene definido un grupo sanguíneo únicamente. Por lo tanto, si yo tengo grupo A, no puedo tener ni B, ni AB, ni 0, y así sucesivamente. En el plasma sanguíneo se encuentran los anticuerpos que van a combatir antígenos que no sean los presentes en nuestros glóbulos rojos. Por lo tanto, si yo poseo en mis glóbulos rojos antígeno A, por lo tanto soy de grupo A, en el plasma sanguíneo se van a encontrar los los anticuerpos anti-B, porque no podemos recibir una sangre que sea del grupo B y que se mezcle con la nuestra. Entonces, si ingresa sangre del grupo B o del grupo AB, nuestros anticuerpos lo van a combatir, como si fuese algo extraño que está entrando, como si fuese una noxa. Lo mismo sucede con B, que tiene anticuerpos anti-A, pero miren, ¿qué pasa acá? Si yo tuviera, que no es mi caso, si yo tuviera o alguien tuviera grupo AB, no hay anticuerpos, porque al tener A y B, está todo perfecto, no necesitamos que nada combata nada porque somos afines a los dos grupos. Por lo tanto, dice que no hay ningún anticuerpo. Ahora, si somos grupo 0 y no poseemos ningún antígeno, entonces en nuestro plasma van a estar los anticuerpos anti-A y anti-B. Si en el grupo 0 ingresa alguno de estos tres grupos sanguíneos, el cuerpo, el plasma sanguíneo, al poseer estos anticuerpos, va a combatir estos grupos sanguíneos. Por lo tanto, es imposible que a un organismo que posee grupo 0 se le transfundan estos tipos de sangre. Relacionado con esto, vamos a ver que el grupo AB puede recibir sangre de cualquier tipo de factor, ¿sí? Ahora, el grupo 0 o grupo O, como le dicen en algunos lados, del único grupo que puede recibir es del 0, pero a su vez puede dar a cualquier grupo y factor, ¿sí? O sea, esto se dice dador universal y esto se dice receptor universal. Continuando con estos grupos sanguíneos, ahora vamos a continuar con RH, que es el factor. También en los glóbulos rojos vamos a tener o no la presencia del antígeno RH, que es uno solo, ¿sí? No es como acá que hay tres grupos y uno que hay cuatro grupos de los cuales tres tienen antígenos y uno no. Acá es o lo tiene el RH o no lo tiene. En el caso de que contengan nuestros glóbulos rojos el factor RH, se dice que es RH positivo porque lo contiene. Ahora, si la superficie del glóbulo rojo no posee antígeno RH, se dice que es RH negativo. Entonces, dentro del plasma sanguíneo, no tenemos un anticuerpo para RH positivo, en el caso de ser negativos. Esto se va a generar en el transcurso de nuestras vidas. Si nosotros tenemos presencia, somos RH negativo y tenemos presencia por alguna razón de RH positivo, en ese momento se van a empezar a generar los anticuerpos, pero antes de eso no lo teníamos.
sabemos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando una mamá, que es factor RH negativo de cualquier grupo, RH negativo, queda embarazada y su bebé es RH positivo, en el transcurso del embarazo se van a generar anticuerpos que en su momento van a combatir la próxima vez que ingrese algo, entre comillas algo, con factor RH positivo, lo van a combatir porque ya se generó el anticuerpo. Entonces, en el parto de este primer embarazo donde su bebé es RH positivo, se le va a tener que inyectar cierta sustancia para prevenir que en el caso de un segundo embarazo donde su bebé también sea RH positivo, el cuerpo lo combata y esa mamá pierda a su bebé. ¿Sí? Continuando con el tema, acá tienen, esto no le den bolilla, esto de los electrolitos, no sé por qué dice eso, pero bueno, tienen lo que yo les decía, de quién pueden recibir y a quién pueden donar. Esto es para cuando sabemos que todo el mundo debería saber su grupo y factor, saber cuando vamos a donar sangre que se pide A positivo que vayamos a donar, ¿sí? Pero si piden A positivo y somos B positivo o negativo, lamentablemente no vamos a poder donar para esa persona. Continuando con nuestro tema, vamos a ver ahora los lugares por donde la sangre va a transitar. Nuestro sistema circulatorio se dice que es cerrado justamente porque la sangre va a transitar únicamente por vasos sanguíneos y corazón. No van a existir lagunas de sangre en ningún lado, sí van a existir zonas de estos vasos que se llaman senos, donde se va a almacenar sangre, pero siempre va a estar encerrado en estos circuitos sanguíneos que son dos. La circulación es cerrada y la circulación es doble. ¿Por qué es doble? Porque tiene circuito mayor y circuito menor. El circuito mayor de la sangre va desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo y retorna por las venas cavas, inferior y superior, hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho y ahí se origina el circuito menor, que va por las arterias pulmonares hacia los pulmones y retorna de los pulmones hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Ese es el circuito mayor y el circuito menor de la sangre. Existen 5 tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las arteriolas, las venas, las vénulas y los capilares. Las arterias, como dice acá, son vasos sanguíneos que son muy resistentes, ya los vamos a ver más adelante. Van a transportar sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia todo el cuerpo. A medida que se van alejando del corazón, estos vasos sanguíneos van a ir disminuyendo su calibre. ¿Qué es el calibre? Es el diámetro que tiene ese vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, se van haciendo cada vez más finitas hasta formar las arteriolas. Y las arteriolas se van haciendo más finitas todavía para formar capilares. Los capilares son muy finitos, a veces microscópicos y a veces del tamaño del pelo. Su función es el intercambio de sustancias, ya lo vamos a ver más adelante, y se van a convertir en vénulas, estas vénulas se van a convertir en venas y van a retornar hacia la aurícula derecha del corazón. Acá tienen un esquema que está muy bueno. Esta sangre que viene del corazón cargada de oxígeno, algo ya vimos de esto, cargada de oxígeno, viene por arterias. Acá tienen un esquema como para que vayan viendo las diferencias entre una arteria, un capilar y una vena. ¿Sí? Arteria, arteriola, capilar, vena. Me gustó por eso, porque les muestra bien cómo es la anatomía de cada tipo de vaso sanguíneo y las características de la anatomía de cada tipo de vaso sanguíneo va a determinar cuánto va a resistir, cómo va a transportar, qué función va a tener en el lugar donde está.
Y bueno, acá les muestra que desde el corazón la sangre va a circular desde el corazón por las arterias, la va a repartir por todo el cuerpo y además, acá están los capilares, ¿ven? Arteria, arteriola se convierten en capilares, los capilares después se convierten en vénulas y en vena. En esta zona, o sea, esta sangre trae un montón de nutrientes, un montón de oxígeno. En esta zona se va a dar el intercambio de sustancias. Y también, o sea, se le va a brindar al líquido intersticial y a las células moléculas que vienen transportándose por las arterias y a su vez las arterias, las venas que están formando tejidos, van a generar productos de desecho que van a viajar por las venas hacia riñón, hacia excreción como sudor, lágrimas, o hacia el corazón, o hacia, perdón, el riñón. Después eso lo vamos a ver más adelante. Y van a retornar al corazón. Este dibujo me gusta porque les muestra muy detalladamente la diferencia entre los vasos sanguíneos. Este dibujo les va a servir para que a medida que los vayamos describiendo ustedes puedan tomarlo e ir visualizando la anatomía. Por ejemplo, vamos a ver por qué después tienen esta anatomía tan distinta, ¿no? Si bien van a estar las venas y las arterias constituidas por las tres túnicas, que son interna, media y externa, va a haber diferencias en cuanto a que acá vamos a encontrar laminillas y acá no. En el grosor, fíjense acá, esta es la parte muscular de músculo liso. En el grosor del músculo liso, fíjense qué finitas, fíjense lo anchas que son las arterias y lo finitas que son las venas. Va a tener un endotelio del cual ya hablamos cuando vimos tejido epitelial. En este caso no tiene ningún tipo de protuberancia ni nada en las arterias, pero fíjense en las venas, y después vemos por qué, tienen estas, o sea, es como que se prolonga hacia adentro del vaso sanguíneo, después vuelve y continúa este endotelio. Estas son válvulas, ¿sí? Que van a estar en las venas de los miembros inferiores. Fíjense cómo la túnica externa es bastante gruesa al lado de esta. Fíjense el calibre es esto, el calibre de una arteria es menor que el calibre de una vena. Fíjense qué grande que es este calibre, es el diámetro, ¿sí? Ahora, comparemos estos dos vasos sanguíneos con un capilar. Un capilar, fíjense que tiene únicamente un endotelio y después tiene una membrana basal, nada más. No tiene tres túnicas, tiene únicamente el endotelio. Y esto tiene que ver con que en esta zona se produce, como les dije antes, el intercambio de sustancias. Ahora, en esta zona y en esta zona es imposible poder intercambiar algo porque fíjense todas las capas que hay después del endotelio. ¿Sí? Es muy grueso esto. Y esto, si bien no es muy grueso, tiene un montón de barreras por las cuales las sustancias no pueden atravesarla. Bueno, como les dije, las arterias transportan sangre del corazón a los tejidos y las venas llevan sangre de los tejidos al corazón y en el capilar se produce, o en los capilares se produce el intercambio de sustancias. Bueno, ¿cuál es la estructura básica de los vasos sanguíneos? Puntualmente de venas y arterias. Están compuestos por tres capas. Va a tener un tejido epitelial de revestimiento, luego un tejido conjuntivo elástico más el músculo liso y luego un tejido conjuntivo externo. Cada una de estas capas va a formar cada una de estas tres túnicas. Por ejemplo, el epitelial de revestimiento, que es el endotelio, va a formar la capa íntima o túnica íntima. El tejido conjuntivo o conectivo elástico más el músculo liso va a formar la túnica media o capa media y el tejido conectivo o conjuntivo externo va a formar la capa adventicia o externa. ¿Sí? O sea, esto está relacionado con esto. Cada una de estas capas forma una túnica distinta. Vamos ahora a la descripción de cada túnica. Bueno, la túnica íntima ya dijimos que está formada por
la zona del vaso sanguíneo que va a estar en contacto con la sangre, ¿sí? Acá tenemos el endotelio, del cual ya hablamos en la parte de tejido epitelial. Repasen y después vuelvan a este dibujo y vean que es una célula pegadita a la otra, ¿sí? Muy unidas entre sí. No tiene matriz extracelular, ¿se acuerdan? Bueno. Después del endotelio vamos a tener una lámina basal. Como hablamos siempre del tejido epitelial, es la parte de la capa celular más la lámina basal. Quiero que repasen bien eso con la cara apical, las caras laterales, la cara basal. Quiero que repasen todo eso cuando estén estudiando esto. Entonces, ¿qué dice? Revestimiento interno del vaso sanguíneo. En venas de mediano calibre se repliegan formando válvulas, que es lo que yo les dije antes en la diapositiva anterior, que se las mostré y que está bien señalado con válvulas. Bueno, después, la capa esta interna se llama endotelio. Después tiene la membrana basal, que es esta, que está acá, y es de sostén, ¿sí? Fíjense lo que hay. Hay fibras de colágeno. Esto va a reforzar, va a dar resistencia para el estiramiento y recuperación. ¿Por qué? Porque cuando un vaso sanguíneo se expande para dejar pasar sangre, piensen en el latido del corazón, tuk, 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 tuk. En esos latidos se impulsa sangre, pero no es como si yo abriera una canilla y pasa, pasa, pasa. No, cada latido es un bombeo. Entonces, en ese bombeo, el vaso sanguíneo se expande y luego de ese bombeo tiene que relajarse. O sea, tiene que volver a su forma original. Entonces, el colágeno es lo que le va a dar esa fuerza de tensión y resistencia para que se relaje y se expanda. Además, dice que fija el endotelio al tejido conectivo subyacente y regula el movimiento molecular. Bueno, y guía el movimiento de las células durante la reparación tisular. Esto tiene que ver con lo que ya vimos de vasoespasmo y todo eso, del proceso de hemostasia. Después tiene una lámina elástica interna, que es esta que vemos acá, que es discontinuada, ¿sí? Y esta lámina interna, pensemos en esto, que esta capa de endotelio, la lámina basal típica de un tejido epitelial, más la lámina elástica interna, va a formar la túnica íntima. Y vamos a ver que esta lámina elástica no está en todos los tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero la lámina elástica interna entonces forma parte de la túnica íntima y forma el límite entre esta túnica y la túnica media, ¿sí? Acá ya estamos en la túnica media. No forma parte de la túnica íntima. Entonces, esta lámina elástica interna es el límite y está formada por fibras elásticas. Tiene orificio, ¿por qué? Porque las sustancias nutritivas tienen que pasar a este tejido porque alguien le tiene que suministrar oxígeno, también tienen desechos que van a pasar hacia el otro lado, así que bueno, por eso parece porosa. Después vamos a tener la túnica media. La túnica media, quiero que la miren acá, esta es la túnica íntima, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tejido epitelial suele ser muy finito? Esta es la túnica media. Fíjense que es tejido conectivo rico en fibras elásticas, ¿sí? Y además tiene músculo liso. Y acá viene la pregunta del millón. Yo decido si voy a relajar y contraer los vasos sanguíneos y la respuesta es no. Entonces, si la respuesta es no, no puedo tener músculo esquelético, estriado esquelético acá, porque yo no estoy decidiendo y sabemos que el músculo estriado esquelético es voluntario. Por lo tanto, sí o sí, los vasos sanguíneos, venas y arterias están compuestas por una túnica media de músculo liso más fibras elásticas. ¿Tá? Entonces dice, varían de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo del que se trate. ¿Por qué? Por lo que yo les decía antes cuando comparamos los tres tipos de vasos sanguíneos. Esto va a ser muy grueso en las arterias, y después vemos por qué, y bastante más fino en las venas. Bueno, acá dice que cuando este músculo se contrae, va a haber vasoconstricción. Recuerden el vasoespasmo, ¿sí? En la hemostasia. Y si se relaja va a haber vasodilatación.
Bueno, ¿quién controla esto? El sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la parte involuntaria de nuestro sistema nervioso. Más sustancias químicas que las vamos a ver más adelante y el aumento de la presión arterial. Quiero que vean acá, esta es la túnica media. Fíjense qué diferencia hay con el endotelio, ¿sí? La lámina basal, esta es la túnica media. Bueno, acá habla un poco de la parte de la hemostasia. El músculo liso se contrae cuando hay daño arterial limitado por la pérdida de... Entonces, el músculo liso dice, se contrae cuando hay daño arterial limitado, limitando la pérdida de sangre. Esto es el vasoespasmo, ¿sí? Entre esta capa y la externa existe la lámina elástica externa, o sea, vamos a tener otra lámina acá que va a dividir la túnica media con la túnica adventicia. La pueden observar acá y también la pueden observar acá, ¿sí? Es lo que me va a limitar la zona media de la adventicia. Fíjense, lámina basal y acá está la lámina elástica externa. Todo lo que vamos a ver acá tiene que ver con poder contraer y relajar a los vasos sanguíneos. Por último, vamos a tener la túnica adventicia o media, o túnica adventicia o externa, perdón, pero acá hay muchos factores que me están distrayendo, así que les pido perdón. La túnica externa o adventicia, fíjense, es la que está más afuera. Es súper importante que ustedes sepan las cosas que yo les voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos por debajo, o sea, túnica media y túnica íntima, es tejido que está vivo. Y si hay algo en el cuerpo que está vivo, necesita recibir nutrientes. Fíjense que acá hay algo que se llama vasa vasorum y que además hay nervios. La vasa vasorum es la red de vasos sanguíneos, de venas, arterias y capilares, que van a alimentar y que además van a recibir los desechos de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso acá les puse que contiene vasos sanguíneos que irrigan la pared vascular, llamados vasa vasorum, vasos de los vasos. Y aparte contiene nervios. ¿Por qué? Que esto está acá en amarillo. ¿Por qué contiene nervios? Porque incesantemente hay que controlar qué es lo que está circulando en nuestros vasos sanguíneos, qué cantidades de tal o cual soluto están circulando, qué cantidad de líquido está circulando, cuál es la tensión o presión arterial o venosa con la que está circulando la sangre. Todo eso, todos esos estímulos los tiene que captar el sistema nervioso, que acá tenemos un nervio, y a su vez las células sensitivas, que se llaman, por ejemplo, para la presión arterial se llaman baroreceptores, pero también tenemos sensores que van a detectar qué cantidad de glucosa hay en sangre. Bueno, todo eso tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio interno del cuerpo, al que llamamos homeostasis. Entonces, eso tiene que ver con la vasa vasorum y los nervios que están inervando. Esto está irrigando toda la estructura del vaso sanguíneo y esto está inervando toda la estructura del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo está compuesta? Tiene tejido conectivo con fibras elásticas y colágenas. Entonces, también para poder relajarse y contraerse, pero no es la función de esta túnica, poder relajarse y contraerse. Esa es la función de la túnica media, ¿sí? Pero bueno, también tiene que tener fibras elásticas y colágenas porque claramente tiene que poder estirarse y después reducirse. Estas fibras elásticas y colágenas es seguida por tejido conectivo de órganos cercanos, o sea, acá tenemos las fibras elásticas y colágenas, y todo alrededor va a haber tejido conectivo perteneciente a la zona donde estén, ¿sí? Al órgano en que estén irrigando, a la zona. Dicho esto, por lo que les dije recién, se dice que es el anclaje a tejidos circundantes, o sea, los vasos sanguíneos no pueden estar sueltos, de alguna manera tienen que estar en contacto y en un lugar fijo, y eso lo hacen a través de la túnica adventicia. Su función, como ya les dije, es la irrigación e inervación de las paredes vasculares. ¿Tá?
Bueno, esto sería, estas tres túnicas, esta descripción sería como una generalidad, pero vamos a ver ahora las diferencias entre los vasos sanguíneos. Bueno, empezamos a describir las arterias. Quiero que se fijen acá, hay tres grandes tipos de arterias. Como verán acá, esta zona es la túnica del medio, la túnica media, que está formada por las fibras elásticas y el músculo liso. Acá tenemos el endotelio. Esta es la túnica adventicia. Y va cambiando a medida que cambia el tipo de arteria. ¿Por qué? Porque tienen distintas funciones. Ahora la vamos a ver. ¿Cuál es la característica principal de una arteria? Que tienen gran distensibilidad. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante que no se pueden olvidar jamás. Cuando la sangre sale del corazón, sale del ventrículo izquierdo, va a salir con la máxima presión que pueda tener esa sangre. Por ejemplo, la presión sistólica máxima está entre 110 milímetros de mercurio y 112, a lo que vulgarmente le llamamos 10 o le llamamos 12. Bueno, es 110 o 120. Entonces, para poder soportar esa presión arterial, tiene que oponer mucha resistencia para no romperse, ¿sí? Y eso lo da la distensibilidad, esta capacidad de poder contraerse y relajarse, y además, fíjense que es tan gruesa que puede soportar el golpe que pega, este contacto que tiene la sangre con este vaso sanguíneo, ¿sí? Lo vamos a ver si es que llegamos a hacer la disección de corazón, van a ver la tremenda resistencia que tienen. Las vamos a estirar y no se van a romper. Obviamente tienen un límite de resistencia a determinada presión. Como dice acá, en las arterias la túnica media es gruesa, es muscular y elástica, era lo que yo les decía acá. Como tienen que tener esta gran distensibilidad, claramente tiene que ser muy gruesa esta capa para poder aguantar esa presión máxima con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos tres tipos de arterias. Las elásticas, que van a ser justamente estas que yo les vengo contando, que son las que van a nacer en el corazón y van a especializarse en conducir sangre de un lado hacia otro. Luego se van a convertir, o sea, en el trayecto, a medida que se van alejando del corazón, en arterias musculares. Fíjense que dicen son de mediano calibre. Esto es el calibre, fíjense cómo va reduciéndose el calibre acá, ¿sí? ¿Cuál es la función de estas arterias musculares? Bueno, es la distribución de sangre por todo el cuerpo. Entonces, una de las propiedades que tienen es que pueden ajustar esa velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Dicen que tienen mayor vasodilatación o vasoconstricción y con esos dos procesos es que se regula la velocidad de la sangre. Si yo imagínense que voy a reducir el diámetro de la luz de mi vaso sanguíneo, estoy reduciendo la cantidad de sangre que está pasando. Eso es una vasoconstricción. Ahora, si quiero que pase más sangre, voy a dilatar el vaso y va a pasar más sangre. Eso es la vasodilatación. Y acá tienen la función general que les decía recién. Ahora, las arteriolas, fíjense que son mucho más pequeñas en cuanto al calibre, tienen las túnicas totalmente, pero bueno, son las de menor calibre y regulan el paso de la sangre hacia los capilares, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de comparar arterias de venas y capilares? Que las arterias van a tener endotelio, la lámina basal, ¿sí? Que por ahí nos encontramos con laminilla, la túnica media, otra lámina, la lámina elástica, y luego la adventicia. Tener en cuenta eso, porque las venas no tienen laminillas, van a tener las tres túnicas sin nada, ¿sí? Entre ellas. Pero bueno, la idea en general es que tienen que resistir esta presión con la que sale del corazón la sangre. A medida que la sangre se va alejando del cuerpo, se va perdiendo esa presión sanguínea, ¿sí? Entonces, las arterias elásticas son las que salen del corazón, se suelen llamar en la aorta, va a ser la arteria aorta, es la que sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar es la que sale del ventrículo derecho. Ambas arterias tienen diferente presión. ¿Por qué?
Porque en el caso de la presión normal que les dije recién, 110, 120 milímetros de mercurio, es una presión que ejerce la sangre al salir del ventrículo izquierdo e intentar recorrer todo el cuerpo. Entonces tiene que salir con fuerza. Ahora, ese sería para el circuito mayor. Ahora, para el circuito menor de la sangre, que es corazón-pulmón, la distancia que se recorre es muy cortita. Imagínense ya mirándose su pecho. El corazón está al lado de los pulmones, o sea, es imposible que salga con tanta fuerza. Por lo tanto, la presión de la arteria pulmonar es distinta a la de la arteria aorta, ¿sí? Bueno, otras arterias que tienen mucha presión son las ramas de la aorta, ¿sí? Las que van hacia los miembros superiores y hacia nuestro encéfalo. Creo que no me olvide de nada. Continuamos. Bueno, luego de las arteriolas vemos que se van a continuar los capilares sanguíneos. Si no lo recuerdan, pueden ir a un esquema que puse luego de describir la composición de los vasos sanguíneos. Fíjense, estos capilares son los vasos más pequeños. ¿Por qué? Miren acá. Están compuestas solo por una capa de endotelio. Recuerden, es una célula pegadita a la otra. ¿Ven? Y lo único que tienen es la membrana basal típica de un tejido epitelial. ¿Está? Solo eso. Acá no hay túnicas. Hay endotelio únicamente y la membrana. Con eso, el capilar, con esta estructura el capilar, tiene la capacidad de intercambiar sustancias desde afuera, o sea, desde adentro, desde el torrente sanguíneo hacia afuera, y al revés, desde afuera, que son los desechos, hacia adentro. Conectan el flujo arterial con el retorno venoso, o sea que las arteriolas se van a convertir en capilares y esos capilares se van a convertir en vénulas, ¿sí? Como ya les mostré en este esquema que les puse en las primeras diapositivas de la parte 2. Después, hacen contacto con las células del cuerpo o están muy cercanas. ¿Por qué? Porque alrededor hay líquido intersticial y ahí están las células de los tejidos, ¿sí? Entonces, lo intercambiado va a ir desde acá adentro al líquido y de ahí a la célula. Y después, lo que va a volver por la sangre como un desecho va a ir de célula al tejido y del tejido a la sangre. Función principal, realizar el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido, que era lo que les decía recién. Como ya les dije, carecen de túnica media y externa, tienen una sola capa de células y una membrana basal. Ahora, ¿cómo se da el intercambio capilar? Lo vamos a ver después de ver los tres tipos de capilares que existen. Bueno, tenemos acá tres tipos. Los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Perdón, es difícil. Como sinusoide, no viene de ahí. Acá tienen los tres dibujitos más ampliado, ¿no? Acá está como que yo les quería poner esto, dónde estaban y qué era lo que tenían. Por ejemplo, el continuo no tiene poros, ¿sí? Son solo hendiduras intercelulares, que serían como pequeños espacios que van a quedar entre célula y célula. Ven que dicen no hay poros, su endotelio no posee poros, ¿sí? Y el ejemplo que yo les puedo dar de estos capilares son los que poseemos en nuestro sistema nervioso central en la parte del encéfalo, ¿sí? En nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque estos capilares, estas células contiguas, no pueden dejar pasar a cualquier sustancia, no puede entrar cualquier sustancia que se escape por acá, como estos, hacia nuestro cerebro, por ejemplo. Por eso se dice que estos capilares, estas células de los capilares tan continuas, van a formar lo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿sí? Va a proteger de sustancias extrañas, lo vamos a ver en el sistema nervioso, a nuestro encéfalo y médula espinal. Ahora, en este caso, los fenestrados, la membrana plasmática es la que posee poros. ¿Ven? Esta es la membrana. Miren esos puntitos rojos, esos son los poros, ¿sí? Poseen numerosos poros, donde van a estar en las zonas donde necesiten, por ejemplo, hacer un intercambio de sustancias muy importante. El riñón, vamos a ver después que en el glomérulo se encuentran una red de capilares que van a entregarle a esa zona, a esa cápsula de Bowman, un montón de sustancias que traen la sangre sin discriminar qué, ¿sí?
Por lo tanto, necesita tener estos poros. Lo mismo que en el intestino, donde se produce la absorción de nutrientes. Es necesario que ese capilar que está recibiendo los nutrientes de nuestro intestino delgado pueda permitir el pasaje de estas sustancias, si no, no tiene sentido. Bueno, y por último tenemos los sinusoidales, que van a poder observar acá que la membrana basal, o sea, esto que vemos acá, que acá es continua, acá no, miren, está interrumpida, ¿sí? Por eso acá van a ver que tienen espacios muy grandes, ¿sí? En algunos casos la membrana basal ni siquiera está ausente. Entonces, hay hendiduras intercelulares muy grandes, ¿ven? Acá dice, tienen grandes poros, ¿está? Médula ósea, vaso, hígado, corteza adrenal, que tiene que ver con, vamos a ver, unas glándulas que hay, pero la idea es que se puedan dejar pasar mucha cantidad de sustancias, ¿está? Acá tienen la estructura típica de un capilar. Y después, ahora les voy a explicar cómo se hace el intercambio entre capilares y ¿cómo es? Y líquido intersticial. Y después tenemos lo que se llama sistemas porta. ¿Qué es esto? Es una red de capilares que se va a comunicar con otra red de capilares, ¿sí? No es que va a ser arteriola, capilar, vénula, vena. No, acá es capilar, conexión, otra red de capilares, conexión, otra red de capilares. En el medio hay una vena. Esa vena se llama porta, o sea, es red de capilar, vena porta, red de capilar y después sí, vénula. Esto se encuentra, por ejemplo, en el hígado. Ahora bien, ¿cómo se produce el intercambio de sustancias entre el capilar y el líquido intersticial? Bueno, vamos a tener tres mecanismos. Uno es el de difusión simple, que ya lo conocemos. Otro se llama transitosis y otro se llama flujo masivo. Vamos a llevar nuestra mente al bloque 2, transporte a través de membrana. Si yo digo difusión simple, claramente van a pasar sustancias en las que hay sustancias que están en un lugar en mayor concentración hacia un lugar donde haya menor concentración. ¿Quiénes van a poder hacer esto? El oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, los aminoácidos, las hormonas, algunos desechos. Por ejemplo, el oxígeno va a viajar en alta concentración en sangre. En cambio, en el líquido intersticial va a haber muy poca cantidad, o sea que va a pasar por difusión simple desde el vaso sanguíneo hacia el líquido. Lo contrario va a suceder con el dióxido de carbono. Va a haber mucha cantidad en el líquido intersticial porque es un desecho celular que va a necesitar ingresar a la sangre para ser eliminado. Piensen ustedes el ejemplo de la glucosa. A ver, ¿entra o sale del vaso sanguíneo? Bueno, ¿por dónde difunden? Bueno, a través de las hendiduras, a través de las fenestraciones, ¿sí? Que están acá, o a través de las células, ¿sí? Por difusión simple. Bueno, y acá ya les conté un poco cómo sucede, qué sucede en el sistema nervioso central. Acá también, a través de el capilar continuo, que tiene células muy pegaditas y aparte lo que es la membrana basal va a estar continua, también difunden materiales por difusión simple, ¿sí? Estas uniones estrechas permiten la difusión simple. Ahora, lo que es la transcitosis va a suceder cuando haya que transportar moléculas grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? El endotelio va a englobar esas moléculas grandes, entonces la membrana plasmática, y la va a incluir dentro de la célula, ¿sí? En una vesícula. Va a pasar a través de todas las células y como ya sabemos, en lo que se llama exocitosis, vayan a la parte 2, a transporte a través de membrana, esa vesícula englobada con moléculas grandes va a salir por exocitosis de la célula del endotelio del capilar y va a pasar hacia el líquido intersticial. Y también va a pasar lo contrario. Por ejemplo, ¿cuál va a ser una molécula que va a poder pasar con la transcitosis? La hormona insulina, ¿sí? Que es producida en el páncreas. El páncreas, que funciona en este caso como glándula, va a liberar, la va a producir y va a liberar hacia el líquido intersticial esta hormona
y va a viajar a la sangre y va a ingresar al torrente sanguíneo por transcitosis, ¿sí? Recuerden, una glándula endocrina es el páncreas. Bueno, y después el último es el flujo masivo, se llama filtración y reabsorción de acuerdo a si viene del líquido o si va hacia el líquido intersticial. Es un proceso pasivo, ya lo vimos, y la idea es que van a pasar muchas moléculas todas juntas. Por ejemplo, iones, partículas disueltas en líquido. Bueno, todas van a ir juntas y muy rápido, y más rápido que en la difusión. Y acá tiene que ver con que van a estar disueltas en un líquido, ¿sí? Entonces van a pasar disueltas en un líquido, el líquido genera presión, ¿sí? Entonces, este líquido donde hay mucha cantidad de estos va a hacer presión y va a pasar, por ejemplo, desde el contenido sanguíneo, va a pasar por flujo masivo, va a atravesar las células o los poros desde una zona de mayor presión de líquido hacia una de menor. En el caso de que pase desde el capilar al líquido, ese proceso se va a llamar, al líquido intersticial se llama filtración, y cuando es al revés, que viene del líquido al capilar, se va a llamar reabsorción. Bueno, vamos a la descripción de las venas, que son los últimos vasos sanguíneos que nos quedan. Las venas son más delgadas, ya lo vimos antes, vayan al dibujo que yo les dije que tenían que mirar, donde están los 3 tipos de vasos sanguíneos en un esquema. Son más delgadas que las arterias. ¿Por qué? Muy importante esto. La presión arterial, yo les dije que va disminuyendo a medida que van disminuyendo en calibre y en distancia del corazón las arterias. Entonces, si bien yo les dije que del corazón va a salir con una presión máxima entre 110 y 112 milímetros de mercurio la sangre, a medida que va recorriendo todas las arterias, las arteriolas, cuando llega a los capilares, la presión que va a tener es nada más que de 35 milímetros de mercurio. Fíjense cómo fue bajando. Pasan por los capilares y ya en las vénulas la presión disminuyó tanto que es de 16, aproximadamente 16 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea que fíjense que de 110, 112 milímetros de mercurio que empiezan, que tiene como presión la arteria aorta, y las ramificaciones de esta arteria aorta, va a volver la sangre, o sea, con 16 milímetros de mercurio. Es muy poquito, ¿sí? Entonces no necesitan tener una pared tan gruesa de músculo liso, porque es muy poquita la presión que tienen que tolerar, ¿sí? De hecho, cuando la sangre llega al corazón, va a ingresar, como ya les dije, por las venas cavas a la aurícula derecha, y llega al ventrículo derecho con 0 milímetros de mercurio. O sea, no tiene presión la sangre ahí. O sea, fíjense cómo va variando y cómo va disminuyendo esta presión sanguínea. Como les dije, son las que llevan sangre al corazón. Es la sangre que retorna al corazón. Bueno, acá les puse que las vénulas son la continuación de los capilares, poseen uniones intercelulares laxas, lo que los hace muy porosas. ¿Qué quiere decir? Que hay vénulas que también hacen intercambio de sustancias. O sea, están haciendo los capilares este intercambio, y la primer porción de la zona venosa también en algunos casos hace intercambio, ¿sí? Bueno, acá se los puse, sitio de intercambio de nutrientes, detritos, que son residuos, y migración de leucocitos. Cuando migran los leucocitos es porque están defendiendo el tejido que está en esa zona, ¿sí? Bueno, después vienen vénulas musculares, tienen más fibras musculares, no hay intercambio y suelen ser senos venosos donde hay reservorio de sangre. Bueno, después de las vénulas continúan las venas. Recuerden que tienen paredes muy delgadas en relación a la arteria, pero el diámetro, la luz del vaso en las venas es más grande que en las arterias. Fíjense acá, tiene túnica íntima, túnica media, como ya les dije, más delgada, no tiene tanto músculo liso, y la túnica externa, pero no tiene láminas elásticas, ¿sí? O sea, sin laminillas. Es túnica, túnica, túnica. En cambio, en las arterias es túnica, laminilla, túnica, laminilla, túnica. ¿Sí? Es muy importante saber eso y que tiene que ver con esta resistencia que necesita tener la arteria para aguantar esta presión. En cambio, en las venas no hace falta, porque la presión es muy baja. Pasamos de 110 a 112 milímetros de mercurio solo a 16. Bueno,
¿Cómo retorna la sangre al corazón? Ese proceso se llama retorno venoso, ¿sí? Y el retorno venoso sucede en los miembros inferiores. Pensemos en esto. Existe algo que se llama ley de gravedad, que es una fuerza por la cual, la gravedad es una fuerza por la cual un cuerpo atrae al otro. En este caso, la Tierra, que es un cuerpo enorme al lado nuestro, nosotros somos ínfimos, va a ejercer una atracción de nuestro cuerpo hacia su centro. Y al revés, nuestro cuerpo también atrae a la Tierra, pero como somos tan chiquititos es ínfimo. Lo importante es que el centro de la Tierra nos atrae y no permite que salgamos volando como sucede cuando vemos esas películas de los astronautas que cuando salen de la nave están como flotando o en la misma nave están flotando. ¿Por qué? Porque no existe gravedad ahí, ¿sí? No tiene nada que lo atraiga a ningún lado, entonces están libres. Ahora, como nosotros somos atraídos, todo tiende a ir hacia abajo. Quien haya estudiado la manzanita que caía al piso, bueno, la ley de la gravedad tiene que ver con eso. Por lo tanto, nuestra sangre también va a tender a ir hacia abajo. Entonces, hablando de miembros inferiores, esa sangre tiene que vencer esa fuerza de gravedad para poder subir. El bombeo del corazón le ayuda, pero no le alcanza. Entonces, ¿cómo va a poder fluir desde la punta de mi dedo gordo hacia la vena cava inferior, que es la que va a traer la sangre de los miembros inferiores? Bueno, va a suceder de esta manera. Primero, por bombeo del corazón. Segundo, porque el músculo estriado esquelético, el voluntario, va a ayudar a que esa sangre suba. O sea, va a contraerse y en esa contracción que hace el músculo, que es constante, va a empujar la sangre hacia arriba. Ahí en el libro de lectura obligatoria, que es el Tórtora, hay un ejemplo que está muy bueno, que es el de la persona que está sentada y que cuando se para, hace fuerza y esa sangre va hacia arriba, pero en realidad están en constante movimiento. Las valvas o válvulas que tienen las venas van a estar situadas en los miembros inferiores. Esto tienen la foto también en ese esquema donde tienen la comparación de los dibujitos de los 3 vasos sanguíneos. Las puntas de esas valvas van a estar apuntando hacia el corazón y se van a abrir y se van a cerrar constantemente. ¿Para qué? Para evitar que la sangre vuelva. Una vez que es empujada hacia arriba, esas valvas se cierran y empujan hacia arriba, ¿sí? No permiten que se abran, no se abren, no hay reflujo hacia abajo de sangre, ¿sí? Esa es la importancia de estas valvas o válvulas. Entonces, de esta manera, la sangre puede fluir. Supónganse que acá están en los miembros inferiores, desde abajo, venciendo la ley de la gravedad, hacia la cava que está acá arriba donde está el corazón. Como ya les dije, tiene baja presión sanguínea y el flujo es lento, porque claramente tiene que poder hacer todo esto para poder retornar al corazón. Acá ya estamos terminando. Como siempre hay fotos reales. Fíjense la diferencia entre una arteria y una vena. Me faltó decirles que las venas van recorriendo el mismo caminito que hacen las arterias. Entonces, siempre la arteria va a estar acompañada de una vena, pero no siempre las venas van a estar acompañadas de arterias, ¿sí? Fíjense acá. Endotelio, que es la túnica interna, laminilla, túnica media enorme, fíjense qué finita que es acá en la vena. Este es el endotelio también, re finito. Esta es la parte muscular, comparen, miren qué impresionante la diferencia. Y después tenemos la túnica adventicia, ¿sí? Que es esta que está acá. ¿Está? También, muy distinta. Este es el calibre de las 3 túnicas y este es el calibre de las 3 túnicas. Hay mucha diferencia. Ahora fíjense acá la luz. Todo esto es la luz por donde, que esto obviamente se continúa así, ¿no? Por donde va a circular la sangre. Ahora, miren acá, es enorme, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. Y acá tienen, fíjense, los capilares es solo, fíjense, núcleo, 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 lámina, imaginándolo. Esto es un capilar. Miren lo que es la arteria. Todo esto que estoy señalando es la arteria, esto es la sangre. Y acá tenemos una vena, miren qué finito que es. ¿Ven? La idea de esta diapositiva era que ustedes pudieran observar todo esto. Y acá, como siempre, el señor Tortora y compañía y Derrickson hicieron estos cuadros
muy buenos donde tienen la comparación, como si fuese un resumen de todo lo que les expliqué acerca de vasos sanguíneos. Ahora vamos a cerrar con un poco de tensión arterial, que es muy importante. Si digo arterial es porque está relacionado con las arterias y no con las venas. ¿Quién genera esta tensión arterial? Bueno, lo va a generar la contracción de los ventrículos. El izquierdo se va a contraer y va a generar presión sobre la arteria aorta y el derecho se va a contraer y va a generar presión arterial en la arteria pulmonar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la tensión arterial? Es la presión hidrostática, o sea, de líquido, que ejerce la sangre contra las paredes de esos vasos sanguíneos. La presión tiene que ver con el choque de una sustancia contra las paredes del recipiente que lo contiene. En este caso, este líquido y sus elementos formes van a chocar contra las paredes del recipiente, que en este caso son las arterias. ¿Sí? Ya les dije las presiones máximas. Vamos a aprender después qué es sístole y diástole, pero sístole es cuando se contraen los ventrículos y la sangre fluye, ¿sí? Ya dijimos que en el ventrículo izquierdo era 110 milímetros de mercurio. Ahora, en la diástole, cuando se relaja, la presión ya no es 110, se relaja porque está dejando entrar sangre a los ventrículos para después volver a bombear. En ese momento de relajación, la presión arterial o tensión arterial es solo de 70 milímetros de mercurio. Sí, bueno, y la disminución y los valores en cuanto a distancias de recorridas ya se las dije. Y bueno, y la tensión arterial o presión arterial va a depender de cuánta sangre esté circulando en nuestro sistema circulatorio. Y colorín colorado, esta parte se ha terminado.